¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos nuevamente a una edición más de Haz tu parte. Estoy ahora con Rafael Dumet, que es mi compañerito de colegio. Sí, literalmente. Los dos somos recoletanos y nos hemos encontrado en algunos momentos de nuestras vidas. Seguramente ahora vamos a hablar de eso, pero Rafael está acá en Lima presentando un libro que es una novedad en su producción. Incas, espías y astronautas. Yo pienso, Rafael, y quizás por ahí podemos empezar, que este libro satisface a un lector de tu obra, porque le da muchas pautas para entender lo que significó no solamente la creación de El espía del Inca, sino tu libro, el primero de la saga sobre el Rabine. Claro. Es decir, en estos artículos, que son artículos de no ficción, ¿no es Claro. cierto? Tú nos das a los buenos lectores tuyos datos bien precisos sobre tu peregrinaje, sobre tu vida, ¿no? ¿Así lo has concebido o es simplemente una catarsis, que es una palabra que me interesa explorar contigo ahora? Bueno, en realidad es un libro que se hizo solo. Yo escribo de manera regular acerca de lo que me interesa. Yo hago resúmenes absolutamente de todos los libros que leo. Trato de entender, cuando veo una película me conmueve, me impacta, yo trato de entender por qué, sin absoluta consideración de que eso vaya a ser publicado en algún lugar, ¿no? A veces eso me sirve, por ejemplo, para recordar, yo tengo que recordar esta película y tengo que recordar de qué trata porque eventualmente voy a necesitarla para algo que quiero explicar, ¿no? Lo mismo me pasa con las experiencias vitales, ¿no? Y a veces hay algo que me ocurre y que me impacta mucho y yo quisiera plasmarlo en algún lugar porque siento que es algo que quisiera articular por alguna razón, ¿no? Es una manera posiblemente de exorcizar la experiencia. Sí. Tú dices que el primer destinatario de estos textos eres tú. Exactamente, ¿no? Yo Sí. no pienso en, cuando estoy escribiendo algo, no es que pienso, o sea, un texto de estas características, no es que esté pensando, a ver, ¿en qué lugar lo voy a publicar? ¿Qué revista me lo va a aceptar? A mí me importa un rábano. Literalmente yo trato de realmente, a veces un texto, yo no sé cuánto tiempo, cuánta extensión va a tener. Hay ensayos que tienen tranquilamente 30 páginas, hay un texto que puede demorar una página, que simplemente puede darte una impresión, que vendría a ser el equivalente a una especie de haiku de prosa. Claro. Y todo depende, o sea, cada cosa es diferente, cada cosa requiere una actitud inclusive diferente, así que... Pero a veces me da la impresión que estoy más frente a un estudioso de la historia que a un literato, ¿no? O sea, eres muy grave en el tema de fichar, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que una vez haber leído a Miguel Gutiérrez diciendo, yo he escrito 2, 3, 4 libros sobre la narrativa peruana y no sé fichar. Han tenido otros que fichar, pero tú eres un historiador, en algún sentido sin serlo, ¿no? Claro, no, que yo trato de ser muy preciso. Bueno, yo parto de la premisa que tengo la tendencia a distorsionar todo. Ya. Entonces, creo que es una tendencia un poquito patológica. Entonces, para estar seguro de que no voy a distorsionar lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, yo trato de armarlo, de articularlo de la manera más objetiva posible. Cuando, por ejemplo, se trata cuando hablo de un hecho o hablo de los eventos de la vida de un personaje, yo creo cronologías, hago resúmenes, trato de ver si hay algo, o sea, trato realmente de plasmar las cosas de la manera más objetiva posible. Yo no me focalizo en mis sentimientos, no, quiero realmente recordar. Usualmente lo que hago en un resumen de un libro es, por ejemplo, tratar cuál es la trama exactamente de esto. ¿Qué se me está informando acerca de los personajes? Esto es lo que yo sé del personaje. Acá se me está informando. Página 15. Acá vamos a averiguar que el personaje tiene 2 hijos. Página 20 nos da un panorama exacto de la vida que estamos del entorno histórico en que se está viviendo. Claro, una excelente imagen acerca de, por ejemplo, la hambruna de 1921. Cosas así, yo ando constantemente tomando nota de absolutamente todo. Eso es bien impactante, ¿no? O sea, esa seriedad con que tú abordas, en este caso el tema no ficcional, pero también el tema ficcional, ¿no? Y también la, no sé, sencillez con que dices
que tienes unos autores de culto. Por ejemplo, hablas de John le Carré Claro, y es también que, de Eco, ¿no? claro, no, bueno, es que no, yo no es que sean autores de culto, son gente simplemente que me ayuda de manera muy concreta para cosas, es decir, en el caso de Humberto Eco, su noción de la novela me permitió entender que la novela no era una cosa, o sea, era una cosa que no trataba de, en principio, de palabras, sino más bien de la construcción de un universo. Y que también, además, que tú, cuando tú escribías, no debías estar pensando en a quién persona te ibas a dirigir, sino más bien a la construcción. O sea, que muy probablemente tus lectores en ese momento no sabían, que no saben qué son tus lectores, porque posiblemente no han visto nunca algo como lo que tú has creado. Y que tu idea es construir, o sea, lo que debes tratar si escribes una buena novela es tratar de construir un nuevo tipo de lector que, digamos, admita el tipo de cosas que tú estás trayendo a la palestra, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, este es el caso de Humberto y con el caso de John le Carré, es muy claro para mí que él trajo por la literatura de espionaje, por ejemplo, esta cualidad completamente cuestionadora de la autoridad y del Estado. Y del sistema, ¿no? Y del sistema, ¿no? Porque claro... Y de desbondicizarlo, ¿no? Salir del bond... Salir del glamour, sí, salir de estos personajes, salir del exotismo, salir de esos personajes que son mujeriegos y que son muchas mujeres, salir de todos estos tópicos hechos, ¿no? Y eso es básicamente lo que... Pero que te conducen, me parece, a la construcción de ese antihéroe, ¿no? O sea, de este personaje que no está encasillado en una forma de ser y de actuar, ¿no? O sea, te permite Rabines, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? Que no tiene una tipificación clara y puede ser más bien catalogado como alguien no novelable o en todo caso censurable por sus vaivenes políticos, ¿no? Claro, como te digo, ahí en este caso yo me doy cuenta que intuitivamente sigo esta máxima de una escritora británica que yo admiro mucho que se llama Hilary Mantel, y ella dice literalmente que tú debes escribir acerca de alguien que te captura sin que tú necesariamente puedas saber exactamente por qué hace las cosas. Claro. Si tú comienzas a poder predecir a un personaje y lo comprendes, llega un momento con el cual lo comprendes, es un indicio de que, bueno, hay algo que se está cerrando. Si hay un personaje que te captura y tú crees, o sea, te enteras más de ese personaje y nunca terminas de comprenderlo y te sigue fascinando, ese es un personaje sobre el que tienes que escribir. Claro, mira, te he fichado, ¿no? Uno tiene que elegir como protagonista a alguien a quien no entiende, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Y es tal cual. Y eso me lleva a una confesión que haces tú en un momento de la narración, hablando del profesor Valiente, Claro. que era nuestro profe de literatura. Exactamente, porque hemos compartido. Sí, hemos compartido el mismo colegio y Valiente era un hombre que sabía mucho, ¿no? Pero te clavó una espinita, que es una duda que luego tú has resuelto escribiendo El espía del Inca, que es la vida y el drama de Felipillo, ¿no? Exactamente, el profesor Valiente, que tiene una voz así, imagino que tiene una voz así, roca. Y él preguntaba, pues, nos preguntaba en la clase, ¿no? ¿Por qué nuestros escritores jamás han escrito a algo inspirándose en este personaje que debe tener la edad de ustedes, que tiene 14, 15 años? Claro. O sea, todos esos Felipillo, Martincillo... Claro, Martinillo, Francisquillo, hay un Antonillo, todos ellos inclusive fueron... sí, tenían 14, 15 años todos, ¿no? Y además son materia de una investigación exhaustiva por parte de un extraordinario historiador norteamericano que se llama James Lockhart, pero también de un historiador nacional que se llama Juan José Vega, ¿no? Sí. Y quien inclusive antes de morir me entregó todos sus papeles de los autores indígenas de los cuales había escrito, ¿no? Claro, son personajes que uno ha terminado de condenar porque hubo una historia que te ha conducido a hacerlo, ¿no? Y tú dices, hay que sacudir esta narrativa sobre... Felipillo en este caso, por ejemplo, yo escribo, uno de los textos que aparece en este libro es abiertamente un elogio de Felipillo.
nosotros tendemos a considerar a Felipillo como el epítome del traidor, pero la pregunta más básica es, ¿a quién traicionó Felipillo? Claro. Claro. Porque tú también reflexionas y dices, no había una nación, era una suerte de... ¿A quién iba a traicionó a Atahualpa? ¿Traicionó a los españoles? No tenía ningún vínculo con ellos, ¿no? Claro. Y además su muerte es heroica, ¿no? Finalmente se revela frente... No tenemos además, nosotros no sabemos además que él en un momento determinado abandonó a los españoles y formó parte de las tropas de Manco Inca, el gran rebelde según Juan José Vega y lo que hemos leído después, ¿no? Exactamente, y que él, cuando los españoles pudieron atraparlo para hacer escarmiento, no simplemente lo ejecutaron, sino que lo descuartizaron. Ya. Y tenía que dar 18. 22, en esa época más o menos. Era un muchacho. Exactamente. Entonces tú introduces ahí un tema en este libro que a mí me interesa mucho, que es la atomización de los intereses, ¿no? Claro. O sea, el drama de Atahualpa, la captura del Inca en Cajamarca, tú dices, no debe verse como un conflicto entre buenos y malos, ¿no? No, para nada, ¿no? Sino es un tema que marca un poco la razón de este país, ¿no? El conflicto de intereses y cómo se atomiza. Esto no es una idea que yo tenga particularmente, es una idea que proviene de un texto muy importante que se llama La destrucción del Incario, de Valdemar Espinosa Soriano, que trata de explicar la relativa facilidad con la cual los españoles pudieron, digamos, obligar a los incas, que tiene que ver con una profunda división interna ocasionada por los estragos de la guerra prolongada de los incas, ¿no? Es decir, estamos hablando de 11 años de guerra de conquista del Inca Huayna Cápac, que luego continuó con otra guerra de 3, 4 o 5 años entre Huáscar y Atahualpa. Una guerra en la cual quienes proporcionaban los pertrechos de guerra, quienes proporcionaban la comida y quienes proporcionaban la gente que peleaba en estas guerras eran los grupos étnicos sometidos. Entonces era absolutamente comprensible que al paso, a la llegada de los españoles, los grupos étnicos sometidos se sintieran inclinados a aliarse con ellos, ¿no? Claro. Y eso marca un poco el derrotero de la historia del Perú, ¿no? Sí, yo quiero insistir además que, claro, que en general los españoles y algunas personas tienden a pensar que había la razón de la conquista es una superioridad civilizatoria, una superioridad tecnológica. Claro, ahí sí, y yo estoy absolutamente claro que no tiene nada que ver, que eso no fue la razón. Ya. O sea, tiene que ver con los efluvios internos, ¿no? Lo que tú mencionas, esta atomización de las lealtades, que inclusive tiene consecuencias en nuestros días, en las cuales literalmente cada líder tira para su molino. Es imposible para una persona, un líder local, pensar en una especie de cosa global, en una entidad supra, ¿no? Y esta es una consecuencia que creo que viene desde entonces, ¿no? Claro, sí, ciertamente, ¿no? Ahora, un personaje muy frecuente en tu narrativa es Atahualpa, ¿no? Claro. ¿No? Y también es un personaje que ha sido cuestionado y a veces no entendido. Sí. Y no sé cuál es finalmente el juicio de la historia frente a esto, porque no tenía oreja, ¿no? Claro. ¿No? Es un poquito difícil para mí realmente establecer un juicio. Lo único que sé, lo único que puedo concluir es que a pesar de que, bueno, hay estudios recientes, un estudio excelente de un historiador que se llama Gonzalo Lamana, que se llama, creo que Dominance and Domination, y que justamente trata de ponerse en el lugar cultural de Atahualpa, intente comprenderlo, y creo que le da el beneficio de la duda. Yo sigo pensando, después de haber leído el estudio de Lamana, que hubo un error de cálculo que fue letal. Es el de presentarse en la Cajamarca con personas desarmadas, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que jamás terminaremos realmente de comprender por qué, pero que fue definitivamente un error de cálculo. También, pero no fue un error de sobreestimación de su poder, o fue otra cosa. No, creo que él leyó mal la situación. Creo que él, digamos, él se consideraba a sí mismo como un ser semidivino. Claro. Entonces él jamás se le podría haber ocurrido. Además él había hecho todo más bien empezado a utilizarlos a los españoles como vehículos para poder persuadir a los demás de que él era también un ser semidivino. Acababa de ganar la guerra contra Huáscar
Y sin embargo había una gran incertidumbre en general en el Imperio Incaico acerca de la legitimidad de su victoria. Porque había un cuestionamiento además a su religiosidad, ¿no? Las huacas no le habían dado el visto bueno. No habían predicho su victoria, claro. Lo cual significaba que los oráculos de todo el Incario tenían serias reticencias con respecto a su llegada al poder. Claro. Y bueno. Pero él estaba aliado a una jerarquía militar, ¿no? A estos yanaconas soldados que venían justamente de la gente que había peleado de manera interrumpida en las guerras del norte en Huayna Cápac, que eran yanaconas guerreros, es decir, que no pertenecían no tenían sangre real y que se habían ganado el lugar en que tenían merced a su capacidad guerrera, exclusivamente a su capacidad de guerrera, lo cual era una innovación inclusive en términos sociales en aquella época, puesto que antes simplemente guerreabas porque eras el hijo de un aristócrata, pero no, ellos ya el Incario había llegado a una etapa superior en la cual existía la especialización. Y claro, estos eran guerreros que habían guerreado toda la vida y que en merced a ellos se habían convertido en los grandes generales que aplastaron a los generales de Huáscar, ¿no? Ahí comienza un poco el sedimento de esa novela total que tú has escrito, ¿no? Pero hay un momento en la creación, y lo sé por el libro que has escrito ahora último, en que tú descubres que este personaje, este espía, puede ser el personaje que hilvana todo lo que había sido creando, generando, ¿no? Pero ponerlo como espía siendo un chanca, no siendo... Claro, le daba un carácter especial. Ya, pero había que buscarle, en algún sentido, un andamiaje que lo hiciera real. Y tú encuentras en esa capacidad que tiene este hombre de contarlo todo. Y ahí mencionas a Oliver Sacks. Sí, a Oliver Sacks, ¿no? Y me imagino a Temple Grandin, ¿no? Claro, que es esta mujer que tiene Son savants. Sí, claro, y que tiene una capacidad que no tiene ninguno para determinar cosas que nadie ve, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. Lo que pasa es que había una dificultad concreta en cómo hacer protagonista a un personaje que proviene de otro espacio, es un campesino. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puedes hacer acceder a un campesino a una educación en el Yachaywasi? Yo estuve pensando cuál podría ser y dije, tiene que tener alguna capacidad especial. Ya, esa solución es magnífica. Claro, ¿no? Porque es real. Y además no es que fuera pues una capacidad sobrenatural, no. Era una capacidad que estaba comprobada neurológicamente, que justamente tú mencionas, que se llama la condición del savant, es decir, una persona que es capaz de contar cualquier cantidad de objetos de un solo vistazo, simplemente porque, bueno, esto lo tiene de manera o bien innata o a partir de un traumatismo encefalocraneano. Sí. Y bueno, eso es lo que le ocurre a este personaje, que merced a esta habilidad es que los burócratas del Imperio Incaico deciden justamente llevárselo a el Cashuamán primero y después a Cusco, ¿no? Volviendo a tu segunda novela, ¿no? Que es también maravillosa, la historia de Rabines es una historia pues impactante, ¿no? Muy poco conocida por la gente de las nuevas generaciones, claro. Pero yo y tú hemos crecido un poco con los ecos de este tránsfuga, ¿no? Este personaje totalmente cuestionable, pero con una cultura y con un saber inmenso y con una vida realmente rocambolesca, sí. excesiva, increíble, que justamente novelesca en el sentido de que tú, si no, es decir, la gente, si tú realmente ves su vida y tú piensas que ha sido fabricado, ¿no? Porque realmente el tipo de cosas que él ha vivido podrían tranquilamente caber en la vida de 2 o 3 personas, ¿no? Ahora, es también una apátrida, ¿no? O en todo caso... No, curiosamente, porque, a ver, una apátrida, ¿qué cosa es? Es una persona que no tiene patria. Ajá. En el caso de él, por ejemplo, bueno, en primer lugar, fue deportado 5 veces, ¿no? Y la última deportación que él sufrió fue el año 1969 por parte del general Velasco. Entonces, él, en un momento determinado, en el año 1970, ¿tú sabes qué ocurrió en el 70? Ocurrió pues el terremoto del 70, donde murieron 70.000 personas.
Ya. Y fue enviada ayuda del extranjero, de todas partes del mundo, de gente que quería expresar su solidaridad con el pueblo peruano. ¿Y qué pasó? Que Rabines, que había sido deportado y que vivía en México, tenía una tribuna, una columna que se escuchaba en toda Latinoamérica, y él escribe: no manden ayuda al Perú, porque los generales se están quedando, lo cual era cierto. Pero entonces Velasco estaba absolutamente furioso con él, pero yo le había deportado. Claro. Entonces decidió hacer lo que ya no, o sea, ya le quitó la nacionalidad peruana. Pero no fue apátrida, porque al poco tiempo el general Hugo Banzer, boliviano, decidió justamente otorgarle la nacionalidad a él como una manera con la cual él pudo justamente moverse por el mundo con el pasaporte boliviano. O sea que apátrida no era, finalmente adquirió el pasaporte boliviano. Y luego era un hombre por el mundo, ¿no? Su vida era un peregrinaje como la de Trotsky también, por todos lados, ¿no? No sé si eso tiene que ver también un poco con tus raíces familiares, ¿no? De un abuelo sirio que se instala en Lucanas, y tú también has salido del Perú y confiesas que eso te ha permitido escribir y que no tienes la nostalgia del peruano que está afuera, que dice quiero volver. Te has situado en alguna esfera más, no sé, mundial, ¿no? Más planetaria, ¿no? Bueno, en realidad, mira, mi vida es muy básica y no necesito mucho, pero es verdad que por razones que están más allá de mi comprensión, me es imposible escribir en el Perú. De verdad, yo sé que hay gente más dotada que tiene la capacidad de poder abstraerse y de producir. Creo que yo tengo esa limitación, que no puedo hacerlo, y que creo que en realidad necesito poco. Necesito un trabajo que me permita sobrevivir al mínimo, tener además medio tiempo para poder escribir. Y ahora yo me divido pues entre un apartamento de San Francisco y un rancho. Tengo un rancho con 6 alpacas, tengo una llama, tengo 16 gallinas, conejos, abejas. Sí, y también me llama la atención tu proclamación de no ser miembro de una capilla literaria, ¿no? De no estar ni con los de aquí ni con los de allá, sino ser un autor independiente, ¿no? No, en realidad eso es una profunda distracción. Yo la verdad que no escribo para hacer amiguitos. No escribo para hacer cenáculos. A mí en realidad la vida de los escritores me importa bastante poco. Me interesa más la vida de un escritor, de un maestro rural, de un médico, de un explorador, la historia de la vida de un astronauta, de un científico. Y esa gente hace cosas interesantes. Un escritor en realidad, yo no sé, yo no entiendo, de verdad no entiendo Pero todavía eres un poco más radical. Tampoco entiendes esa novelística última que ha hecho del buscar en la raíz del autoficción. Yo no. O sea, no te gusta Héctor Abad, no militas en la causa de esos escritores que están... No, es que no milite en sus causas, es que no. Y eso es una limitación personal, es que no me interesan sus vidas. Es decir, como escritor, no me interesan sus vidas como escritores, porque son escritores y a mí la verdad, la vida de los escritores en sí no me interesa. Pero sin embargo te encanta, te interesa, has quedado fascinado con la vida de Víctor Sergey. Sí, pero es que él no es un escritor, él es un novelista, pero tú ves su trayectoria. Y él fue el brazo derecho de Zinoviev, que era el líder de la Internacional Comunista. Él estuvo en el movimiento anarquista, él estuvo en la cárcel. Además, él pasó miseria por su integridad personal. E inclusive, trataron de matarlo varias veces. Y él terminó en México, en la más absoluta miseria, muriendo a los 57 años de un ataque al corazón, porque justamente justamente él quiso ser fiel a sí mismo y a pesar de las grandes dificultades que padeció, escribió una serie de obras maestras, entre las cuales yo recomiendo una y otra vez esta novela que se llama El caso Pulaski. Porque es sumamente autocrítico además, ¿no? Claro. Y mira lo que vivió con un prisma mucho más objetivo, ¿puede ser la palabra? Exactamente, yo creo que él dice misericordia. Primero, a diferencia de otros textos, por ejemplo, estoy hablando pienso concretamente en el caso, por ejemplo,
la autobiografía de Trotsky, y pienso también en otros textos similares, él no intenta defender su reputación, él no intenta explicarse o justificarse, él intenta comprender y señalar las falencias. Él, por ejemplo, identifica claramente el momento en el cual para él la revolución fracasó. Yeah. Que él piensa que ocurrió, la revolución se fue al desvío exactamente con la matanza de Kronstadt en 1921, cuando ocurrió esta matanza de marinos que se rebelaron contra una injusticia. Y no solamente hubo esta masacre de marinos, sino que además el Estado pretendió mentir al respecto y dar una versión oficial de que esa masacre nunca había ocurrido en un periódico que paradójicamente se llama Pravda, que significa verdad. Entonces, allí él piensa que justamente comenzó esta deriva en la cual la revolución empezó a desviarse de su objetivo principal. Sí, es un personaje importante en tu novelística, creo, hacia futuro, ¿no? Sí, de verdad, porque además él es un norte desde el punto, para mí, yo lo llamo, es un maître conseil, es decir, un maestro que te ayuda a pensar, un maître sentir, es decir, un maestro que te ayuda a saber qué sentir, y él parte de la empatía, y finalmente un maître à écrire, es decir, una persona que te enseña además a escribir, que él parte de la premisa que lo mejor que puede hacer un escritor es tratar de ofrecer la experiencia de ponerse en la piel de los demás, víctima y victimario, para que tú puedas entender exactamente el universo que tú pretendes crear. Hay un texto tuyo en este último libro que a mí me ha conmovido mucho, donde miras con un poco de nihilismo y de escepticismo el futuro de la especie, ¿no? Claro. Y hablas de la cacocracia, ¿no? O sea, la caquistocracia. ¿Ah? La caquistocracia. Sí, la caquistocracia, perdón. No, pero... se me fue. Claro, hablas de... No, porque la cacocracia son los ladrones. No, pero acá habla de los peores. Exactamente. De los peores. La cacocracia es ¿verdad? Sí. Pero la caquistocracia es el gobierno de los peores, y es verdad, yo pienso que es lo que va a pasar. ¿No? ¿Y consideras que eso está ocurriendo ya? O sea, no hay solución. Ocurre, no, lo que pasa es que dado el problema que tenemos nosotros ahora con la, digamos, vamos a ver, supongamos que tú eres una persona decente y tú quieres, digamos, participar en política, y tienes una persona decente que tiene, además, se ha ganado una reputación en su vida, tiene mucho que perder. Sobre todo en esa época de redes sociales en las cuales es facilísimo destruir tu reputación. Y si no se meten contigo, además tú tranquilo puedes soportar el embate, digamos, mediático que tú puedes recibir por parte de los poderes en plaza. Bueno, el estupro puede venir en las personas que te rodean. De repente no se meten contigo, se meten con tu hijo, se meten con tu mujer, se meten con tu mamá. Y eso hace que aquellas personas que tengan, digamos, más interés en estar al poder, sean sociópatas. Es decir, personas que no tienen absolutamente ningún escrúpulo en ver su reputación destruida, porque muy posiblemente tienen intereses creados, usualmente monetarios, comerciales, mafias, ¿no? Y que son, por ejemplo, las que ahora en este momento gobiernan el país. Gente que no tiene absolutamente ningún escrúpulo en mentir, en mancillar, en enlobar, en insultar. Y eso no es solamente patrimonio de nuestro país, sino en general está ocurriendo. No, sí, me queda claro que tú eres un crítico a lo que está ocurriendo. Crítica, además, que te ha generado ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, la no... entrega del Premio Nacional de Literatura, pero eso es absolutamente anecdótico, porque como te digo, no soy especial, esto es parte de un patrón de un andamiaje, además, ¿no? Claro, totalmente que sí significa, además, es básicamente la intimidación sistemática de toda aquella persona que significa cualquier tipo de disidencia con respecto al discurso oficial de que no está pasando nada, ¿no? Entonces... Claro, tu único texto del 2025 es casualmente una llamada de atención sobre este tema y cómo tenemos que responder, ¿no? No, claro, exactamente, ¿no? Bueno, simplemente yo escribí algo en respuesta a este asunto en el marco de una actividad que organizamos en respuesta no solamente a mí, sino porque
Lo que ocurrió fue que no se postergó de manera indefinida la entrega del Premio Nacional de Literatura, no solamente para mí, sino también para las personas que ganaron en la categoría de no ficción y en lenguas originarias. Y la verdad, nosotros decidimos hacer un evento en el cual habláramos de nuestros libros, en que no nos iban a dar ninguna medallita. Con carajo, discúlpame. Sí. Pero nada, y de lo que se tratara era de usar esa oportunidad, hacer una llave de judo cultural, y más bien utilizar esa oportunidad para crear un evento especial en el que habláramos de nuestros libros. Lo hicimos específicamente en esta librería, que es la En el librería Virrey, Virrey. estamos en el Virrey. Y nada, felizmente creo que ese es el tipo de respuesta que tienes que dar. Pienso también que tiene que haber una respuesta política que felizmente hay gente puntual que está dando. Yo no sé, honestamente, no soy muy optimista con respecto a si es que no hay nada organizado, algo pensado de manera orgánica para poder resistir estos embates. Yo no soy muy optimista con lo que va a ocurrir en el año 2026, pero creo que hay que ser firme. Hay que ser firme. No hay que caer en el insulto tampoco, pero hay que ser muy firme. Y dice, hay ¿no? que seguir adelante. No, y no me refiero solamente al tema del 26, ¿no? Que es un tema ya de abril, No, en general. Tú dices, ¿no? Estoy convencido de que desapareceremos en un tiempo no muy lejano, Bueno, décadas, un centenar de años a lo más como especie. Dar batalla en una guerra perdida, comentas, una batalla perdida de antemano, pero en la que lucha frase por frase, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo. Esta sensación de absurdo es mi único temor. Y luego es un alegato por la belleza, ¿no? Motor. ¿Ah? Es mi único Sí. motor, porque creo que, o sea, aquella cosa que me guía es una cosa bien irracional. Es la conciencia de que todo está perdido, pero que vamos a dar la batalla este, ¿no? Y que yo no sé, encuentro cierta nobleza, belleza, seguir luchando hasta el final, pase lo que pase. Cerramos un poco esta entrevista. Rafael, me encantaría hablar un poco de Arguedas, ¿no? Es una presencia también notable en tu novelística y también en tu posición política, finalmente, ¿no? Porque dices lo que piensas y vienes además de un arraigo provinciano, ¿no? Estás marcado por tus parientes, tus ancestros ayacuchanos, ¿no? Una zona del Perú donde te has casado alguna vez, si no me equivoco. Me he casado en Guamán. Sí, claro. Claro, en primeras nupcias, ¿no? ¿Y te consideras un serrano o no? Yo no, creo que no tengo el honor de ser serrano. Serrano es mi padre. Ya. Mi padre, además, bueno, mi abuelo es un hombre de silla que llegó como estos emigrados, que fue un perseguido religioso. Los cristianos ortodoxos como él eran perseguidos en esa época justamente en la frontera entre Siria y Líbano, que era una zona que había sido ocupada por musulmanes y era un cristiano ortodoxo, y la gente como él era perseguida, así que tuvo que irse a una parte y se fue a buscar un pariente, y bueno, estos parientes se afincaron en Ayacucho, se casaron con dos hermanas y terminaron teniendo un padre, cuya primera lengua es el quechua. Y él es de Ayacucho, pero bien de Ayacucho. Claro, y llegó a Lima a los 17 años, como tanta gente, es decir, no es nada original en ningún sentido. Y me conmueve, lo has dicho, no sé si en el libro, en alguna entrevista, cuando hablas de, creo que con el arriero, ¿no? Cuando hablas de los dos, tu padre, tú un niño de 6 años viendo el tema de la luna. ¿Sí? Claro, la fiesta de Aguarfiesta. No, la luna. La llegada del hombre a la luna. Ah, sí, claro. Y tu padre con los ojos rojos, ¿no? Sí, llorando frente a un hecho que era ecuménico, ¿no? Y ahí dices, ¿no? Mientras ahora en nuestros tiempos llegar al espacio es simplemente un negocio, ¿no? Un método de comercio. ¿No? Lo que pasa es que también, y creo que también eso forma parte de mi deseo de hablar los astronautas, es de recuperar los ojos brillantes cuando hablábamos del espacio, ¿no? Porque yo no sé, pues Elon Musk y todos estos billonarios de pacotilla han convertido el sueño espacial, han degenerado, han degradado el sueño espacial. Yo no sé, no, como te digo, una parte de la razón por las cuales que me incitaron a escribir este libro es porque yo no solamente escribo novelas históricas, sino que yo pienso eventualmente en una novela de anticipación
la primera migración humana al espacio, ¿no? Además, sin ningún monstruo, sin ningún alien, no me interesa tampoco eso. Creo que antes que cosas de ciencia ficción, a mí me interesa la anticipación, es decir, partir de la premisa de que las personas que vayan a tener que hacer esto en un momento determinado, porque lo van a hacer, alguien va a tener que hacerlo, van a ser gente como nosotros y que van a tener que lidiar con los desafíos concretos de tener que viajar en el espacio, soportar la antigravedad, sentir la radiación, además para poder comer, defecar, hacer el amor, cosas tan básicas como eso. Ese texto tuyo en etiqueta negra que está incluido en este libro es notable, ¿no? De esas preguntas que un niño se hace sobre la vida interestelar, ¿no? ¿Se tendrá sexo en una nave espacial? Claro. ¿Se podrá cagar? Claro, ¿cómo lo vas a hacer, no? A mí la verdad es los monstruos, viajas en el tiempo, no, y ¿cómo haces para comer? ¿Qué pasa? Y esa era una pregunta que me acuerdo que inclusive la tuve que borrar. ¿Qué pasa cuando te tiras pedos en el espacio? Claro, claro. Ese es el tipo de preguntas que a mí realmente yo me hacía cuando era niño. ¿Y cómo es tu día laboral en el tema de tu novelística? ¿Chambeas todos los días? Bueno, yo soy un profesor universitario y además he dividido mi tiempo yo tengo un departamento en San Francisco y yo soy el profesor en San Francisco, es decir, la persona que trabaja 3 días por semana enseñando español, que además escribe 2 horas lunes, miércoles y viernes y 5 o 6 horas martes y jueves. Sábados y domingos usualmente yo voy a mi rancho, que es un rancho que yo tengo En el campo. con alpacas, como te digo, con la llama, tengo esta cosa que creo que, es una visión además no mía, sino de mi esposa, que ella es catastrofista, que siente que hay que prepararse, ¿no? Yo la verdad que, curiosamente, cuando ella comenzó este proyecto hace ya unos buenos 6-7 años, yo era bien escéptico, pero ahora la verdad con lo que está ocurriendo por lo menos en Estados Unidos y cómo se están acelerando las cosas, cómo la fascistización del poder está tomándolo todo y cómo tranquilamente la destrucción o por lo menos la militarización, hay cosas que podrían ocurrir mañana y que ya no me sorprenderían tanto como me hubieran sorprendido hace 5 años. Bueno, llegamos al final, Rafa, qué bacán verte y hablar un poco de las cosas que hemos conversado ahora. Creo que no te veía desde AM/FM. Wow, 1985. Claro. Ahí tú dices, ¿no? Son 40 años. En Los Reyes Rojos. Claro. Tú comentas, ¿no? No soy un buen actor, mi cuerpo no es el cuerpo del actor. No, exactamente. Y yo en esos años me convertí en un actor, finalmente un maestro es un actor, un maestro de niños está siempre haciendo cosas para que los chicos te vean como un superhombre, ¿no? No solamente eso, yo honestamente siempre te he visto con admiración, he visto por ejemplo lo que has hecho, estas revistas donde tú has tratado de recuperar y valorar el espíritu del explorador, el espíritu del viajero. Claro. Has tratado de abrir el panorama para todos nosotros. Yo te he leído las publicaciones que tú has publicado. Así que yo realmente me siento honrado por esta conversación. Qué bacán, qué lindo. Gracias por lo que dices y espero verte pronto, pues, ¿no? Y espero leer la segunda entrega de la saga sobre Rabines, ¿no? Y me da mucho gusto, por ejemplo, leer en el libro de Tony Zapata que te cita a ti como una fuente importante en algunos de los datos, ¿no? Es que has buceado en unos temas que a mí también me interesan, ¿no? Te explico por qué. Porque claro, él ha trabajado, yo soy maniático, entonces él ha trabajado pues en los archivos de la Internacional Comunista. Él mismo ha ido a los archivos de la Internacional Comunista y eso ha transcrito los archivos. Me los pasó. Y yo da la casualidad que conocí a un investigador ruso que también tenía a los accesos de la Internacional Comunista, que había escrito un texto acerca de la Internacional Comunista en el Perú, y que inclusive tenía textos que Antonio no tenía, y que yo le pasé, y además, en fin, la referencia a personajes de la Internacional Comunista que habían tenido injerencia en el Perú, con nombre y apellido, específicamente un uruguayo y un español que trabajaron
o sea, de la Internacional Comunista, que vinieron al Perú y tuvieron injerencia completa aquí. Y bueno, yo apenas, como que tengo un diálogo muy fluido con Antonio, le dije, oye, mira, ¿qué pasa este dato? Me acaba de pasar el uso. Sí, ese libro es muy bueno, además el libro que estoy leyendo me parece muy bueno y rompe con algunos, como tú también en tus libros, con algunas ideas preconcebidas y datos que la gente cree que son ya completamente inmovibles. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, tú comentas en un momento, ¿no? Algo así como esto de la bandera del Inca, ¿no? No existe. No existe, claro, son creaciones culturales. En 1973, el dueño de una radio decide justamente hacerse publicidad y se inventa una supuesta bandera del Tahuantinsuyo para hacerse propaganda. Claro, como se inventó también la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Eso también, en el año igual, 1944 decidieron justamente restablecerla sobre la base de algunas ideas, pero también la base de una publicidad, promoción de la ciudad, ¿no? Oye, Rafa, ¿y viajas por el Perú? Sé que te vas a Puno y a Huancayo. Estuve en Ayacucho. Para mí es muy importante mantener este contacto que ya establecí con gente de todo el Perú. Viajo mañana a Puno porque voy a presentar el libro allí. Es más, como dirían los gringos, a mi made a point. Es decir, el espía del Inca se presentó en Cusco. Sí. El camarada Jorge del Dragón se presentó primero en Cajamarca. Y este libro nuevo se presentó primero en Huamanga, en Ayacucho. Claro, ahí han inaugurado una librería Crisol, ¿no? Exactamente, yo la inauguré. Qué bacán, qué bacán. Y ahora me voy a Puno y en 2 días, 3 días me voy a Huancayo. Qué bacán, te agradezco por el tiempo, Rafa, lo vamos a seguir viendo y recomiendo este libro. Es una maravilla y como les decía hace un momento, son las apostillas que uno necesita para terminar de comprender, valorar y enamorarse de tu obra, que es realmente maravillosa, Mostra. Muchas gracias. Maestro. Y nada, simplemente yo espero que, claro, no solamente mi obra, sino que en realidad sean pistas nuevas, de autores nuevos, cineastas nuevos, teatristas nuevos, que la gente simplemente pueda explorarlos, ¿no? Conocerlos con la misma fascinación que yo los conocí, ¿no? Y hacer de la belleza, pues, un insumo fundamental de nuestras vidas, ¿no? Es así. Bueno, ahí nos vemos la semana próxima. Gracias.